No sé qué pedir. ¿Qué recomiendas? Pues aquí los huevos rotos con jamón están de vicio. Jamón ibérico, ¿eh? Vale, va. Lo pedimos si me sabes decir cómo se puede analizar la calidad de un jamón. ¿Eso tiene que ver otra vez con la maquinita de rayos X esa tuya del demonio? Sincrotrón. Se llama sincrotrón. Eso, sincrotrón. Es que la palabrita... Pues hace años participé en un experimento donde identificamos los diferentes tipos de jamones según la crianza y alimentación del cerdo y el proceso de curación. No te creo. ¿Pero también analizáis comida? ¡Uy! De todo tipo. Hola, ¿ya sabéis qué vais a tomar? Acelerando Electrones, el podcast del sincrotrón Alba que ilumina la ciencia. Hola, bienvenidas y bienvenidos al tercer capítulo de Acelerando Electrones, el podcast de divulgación de la ciencia del sincrotrón Alba. Entramos en el ecuador de esta segunda temporada. En capítulos anteriores hablamos de las aplicaciones de la luz de sincrotrón en el ámbito del patrimonio cultural y del desarrollo de fármacos. Siguiendo esta línea, hoy continuaremos hablando de las aplicaciones de la luz de sincrotrón. Para ello cuento con mis compañeras de la Oficina de Comunicación y Divulgación del ALBA. Hola Laia, ¿qué tal? Hola. Y hola Sara. Hola Jessica. Contadme, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy hablaremos de cómo la luz de sincrotrón puede ayudar en la mejora de los alimentos. ¿A esto se referían con aquello de los superalimentos? Bueno, no es que la luz de sincrotrón le dé superpoderes a los alimentos que analiza, pero sí que nos sirve para entender mejor sus propiedades. Claro, como siempre os decimos, ALBA permite hacer estudios sobre la composición química y estructural de muchos materiales, es decir, de qué están hechos o cómo están hechos, ¿no? Y entre ellos, los alimentos. Esta información es muy útil para el sector agroalimentario. Si entendemos las características de los alimentos que consumimos, podemos aprender a mejorar sus propiedades, optimizar su producción y también a conservarlos mejor. Pues, de nuevo, no os perdáis este tercer capítulo de la segunda temporada de Acelerando Electrones, podcast que realizamos desde Cugat Media, en Sant Cugat del Vallès, con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Recordad que nos podéis escuchar en las principales plataformas de podcast, iBooks, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y también en YouTube. Además, nos encontraréis en la web de ALBA, sincrotronalba.es, y en la web de la radio, cugat.cat. Os invitamos a seguirnos a través de redes sociales con el usuario... ¿Se lo sabrán de memoria ya? Seguro. No, pero ya es tradición. Venga, recita. ALBA Synchrotron, escrito en inglés, SYNCHROTRON. O nos podéis encontrar directamente buscando Synchrotron Alba. Esperamos vuestros mensajes, comentarios, memes, preguntas, lo que queráis, con el hashtag Acelerando Electrones. Empezamos. Hoy vamos a arrojar luz a... la investigación del sincrotrón ALBA dedicada a la mejora de los alimentos y a su conservación. Tenemos estudios que se han llevado a cabo en ALBA con aplicaciones muy variadas. Mejorar la textura en boca del chocolate, aumentar los nutrientes de los cultivos o, por ejemplo, fabricar envases ecológicos a base de algas. Además, hablaremos con Juan Carlos Martínez Gil, científico de la línea de luz en CD Suite de ALBA, que ha trabajado con este tipo de muestras, y también con Joan Minguella Piqué, usuario de ALBA y director de I+D+I en Altinco, empresa especializada en productos agroquímicos sostenibles. Empecemos. 20 minutitos para iluminar la ciencia. Acelerando Electrones, la ciencia más rápida, explicada poco a poco. Las aplicaciones de la luz de sincrotrón en la mejora de los alimentos engloban en realidad una gran cantidad de áreas. Sí, así que para simplificar, hemos clasificado estas aplicaciones en 3 grupos: cultivo, procesado y envasado. Si pensamos, por ejemplo, en pan de molde, primero se cultiva el trigo, luego el trigo se procesa para hacer harina y en un segundo procesado añadimos el resto de ingredientes, levadura, agua,
para formar la masa y hornearla. Finalmente, el pan se envasa para poder transportarlo y conservarlo sin que pierda sus propiedades. Exacto, cultivo, procesado y envasado. Pues hablando de trigo, ¿sabes que en Alba se han hecho experimentos para biofortificar trigo con selenio? A ver, ya estamos con las palabritas. Biofortificar, ¿has dicho? Sí, biofortificar. Vale. Se trata de mejorar los cultivos para aumentar su valor nutricional. Ujú. La idea es que los alimentos sean más nutritivos desde la semilla, en lugar de añadir sustancias más adelante, durante el procesado del alimento. Hablamos de un estudio que llevaron a cabo varios investigadores e investigadoras de la Universitat Autònoma de Barcelona, la UAB, en la línea de luz CLAES de Alba, entre ellos Nitya Priya Manivanan. Sí, doctora Manivanan, de hecho, fue estudiante de doctorado de Alba y la UAB y defendió su tesis sobre biofortificación de trigo con selenio a finales del 2021. Oye, ¿y por qué selenio? Pues es un nutriente esencial para nuestra dieta, Ah. ya que es necesario para el funcionamiento de la glándula tiroides, para una respuesta inmunitaria eficaz, para la fertilidad y para la detoxificación de los radicales libres, o sea, para un montón de cosas. Pues una fuente de selenio muy importante para los humanos son las plantas, que a su vez cogen el selenio del suelo. El trigo es la base alimentaria de una gran parte de la población del planeta, así que si lo enriquecemos con selenio, podemos conseguir que la población obtenga la cantidad suficiente para disfrutar de sus beneficios para la salud. En especial en aquellas zonas donde el suelo es pobre en este elemento, como ocurre en muchos países de Europa, por ejemplo. Entonces se trata de cultivar el trigo añadiendo selenio inorgánico en el sustrato. Así la planta lo puede absorber y transformar en selenio orgánico, que es la especie que nuestro cuerpo puede absorber. En el sur de Finlandia, por ejemplo, ya se utiliza la biofortificación con selenio en cultivos comunes. Los experimentos en Alba permitieron entender los mecanismos de absorción de selenio por parte de las plantas y además cómo interactuaban con agentes contaminantes. Esto permitirá mejorar las prácticas de biofortificación. Pues siguiendo con las aplicaciones de la luz de sincrotrón en el área de los cultivos, nos encontramos con el trabajo que lleva a cabo Joan Minguella, que es director de I+D+I en Altinco, una empresa especializada en productos agroquímicos sostenibles. Sí, estuviste hablando con él el otro día, ¿no? Sí, os dejamos a continuación la entrevista grabada que Joan os explicará mucho mejor que yo a qué se dedica. Hola Joan, pues bienvenido al podcast, muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedes empezar por explicarnos un poco cuál es tu formación y a qué te dedicas en Altinco? Sí, hola, buenos días, Sara. Sí, pues yo soy el director de calidad I+D de Altinco. Mi formación pues soy licenciado en Ciencias Químicas en la Universidad de Barcelona y después realicé un máster en Tecnología y Control y Seguridad Alimentaria también en Barcelona, en el CSIC. Y bueno, y un poco pues mi carrera profesional empezó en la industria alimentaria y ahora pues ya estoy trabajando en la industria química, concretamente en el sector de abonos y especialidades para el campo en la empresa Altinco. Muy bien, y hace unos meses utilizasteis los servicios de Alba para hacer experimentos, en concreto en la línea de luz CLAES. ¿Nos puedes explicar brevemente de qué trataba la investigación? Sí, nosotros desarrollamos a nivel experimental un producto que vimos que tenía unas características muy especiales que nos permitían reducir costes cuando en la fase de poda en el campo, y entonces quisimos profundizar un poco más sobre este tipo de productos, a ver qué era, y tuvimos la oportunidad de trabajar con vosotros en el sincrotrón, que nos ayudó un montón para poder caracterizar y descubrir exactamente de qué molécula se trataba. Entonces pues nos fue muy útil. ¿Y podrías explicar un poquito más por qué son útiles este tipo de técnicas para este tipo de estudios en concreto? Claro, depende del momento de la investigación que te encuentres, pues muchas veces o puedes empezar a nivel más bibliográfico y a partir de una molécula ya muy conocida encontrarle aplicaciones, o al revés, ¿no? Tú tienes unas evidencias sobre algo y dices, bueno, lo probamos en campo. Pues nosotros fuimos por este lado, lo probamos en campo, descubrimos una aplicación y después pues quisimos saber exactamente qué estructura tenía esta molécula. Y más tarde, cuando ya vas a fases más adelantadas del proyecto para culminar en un producto, pues te das cuenta que para ciertos registros pues también necesitas conocer exactamente con qué molécula estás trabajando. Entonces descubrimos que de todos estos estudios que realizamos con vosotros, con el sincrotrón Alba, pues nos fueron muy útiles para el tema del registro REACH.
que es un tipo de legislación horizontal que afecta a todas las empresas a Europa que realizan alguna síntesis de moléculas. Entonces ellos lo primero que te piden es que tú caracterices al 100% y sepas exactamente qué estás sintetizando en tu empresa. Vale, como dar un etiquetado de un producto, ¿no? Entiendo. Sí. Vale. Sí. Conocer exactamente qué estructura tiene la molécula y poder definir, ¿no? Y darle un nombre químico con su CAS correspondiente. Entonces, esto, pues, todas las técnicas del sincrotrón alba, pues a nivel de caracterización y estructura de molécula, pues son fantásticas. Claro. Y a nivel, bueno, ya nos has dicho un poco la aplicación para mejorar la poda, ¿no? Pero ¿puedes explicar un poquito más qué aplicación tiene a nivel real? Claro, al final del proceso productivo en el campo, de cualquier variedad de árbol, pues se debe realizar la poda, pero la poda se tiene que realizar una vez la hoja cae. Nosotros vimos que este tipo de producto pues unificaba la caída de esta hoja. Entonces, a nivel de campo, pues permite entrar de una forma planificada y concreta a los técnicos para la poda. Entonces, para las grandes fincas, la gente que posee pues, muchas hectáreas, les es muy cómodo unificar esta caída de hoja y poder entrar y programar un poco estas entradas de los técnicos para la poda. Muy bien. Y a nivel, para que la gente entienda un poquito más, ¿cómo puede ayudar la investigación en agroquímica a la industria agroalimentaria y a la sociedad en general? Claro. Sí, que ayuda un montón, porque al final hablo en referencia a nuestro sector, ¿no? Nosotros pertenecemos somos industria química, somos la variante, ¿no? de empresa fabricante de abonos, pero a la vez somos como el inicio de la etapa de una parte de la industria agroalimentaria, ya que nosotros, pues nuestros productos son especialidades para potenciar y mejorar la calidad de los cultivos. Entonces, cualquier aplicación que sea positiva para el sector agroquímico y es positivo para el sector alimentario, para una parte, ¿no? Todo aquello de que provenga de cultivos vegetales. Y entonces a nosotros nos ha sido muy útil, como te digo, por el tema, al final hemos visto para ser y mejorar nuestro conocimiento sobre de qué materias trabajamos, porque es muy útil al final conocer con qué estás trabajando, y después, y a nivel horizontal y legislativo, pues nos ha ayudado un montón a tener los estudios para caracterizar esta molécula y cumplir con la normativa vigente. Muy bien, muy interesante. Sí, y a nivel un poco más, vamos a hablar un poco del acceso industrial. Vosotros sois una pyme, ¿no? Y accedisteis a los experimentos en Alba a través del programa Tamata, en concreto, que ofrece acceso financiado a pymes a fuentes de luz europeas en general. Creo que es vuestra primera vez. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo fue el proceso un poco? Pues muy bien. Al final parece un poco, ¿no? Cuando inicias el proceso dices, hosti, con una tecnología tan compleja, pues te quedas un poco abrumado, pero es al revés. Cuando ya te metes en trabajo, tienes un técnico que te ayuda constantemente. Definimos el proyecto de I+D con el que queríamos trabajar, que es el que hemos comentado. Entonces, preparamos la propuesta conjuntamente y la enviamos a través del portal que facilita Tamata. Y, evidentemente, como cualquier proyecto, pues con la asignatura del contrato de confidencialidad. Y una vez se aceptó el proyecto, pues tuvimos una reunión técnica con los técnicos del sincrotrón, que allí es cuando puedes tocar un poco de, ¿no? Los pies en el suelo, explican todo cómo funciona de una manera muy práctica y seguimos adelante con el tema del análisis y la interpretación de resultados también muy útil y sin ningún miedo al final, porque los técnicos del sincrotrón son totalmente conscientes del nivel de tecnología que están usando, ¿no? y del conocimiento que tenemos del resto. Entonces lo adaptan bastante y es muy comprensible, sí. Sí, que al final es un servicio, no necesitáis ser expertos, ¿no? Para usar ese servicio, esa herramienta. Sí. Y lo traducen muy bien, porque al final dices, si no hablo el mismo idioma, quizá no nos entendemos. No, ellos están perfectamente y conocen perfectamente, te guían, que esto es muy cómodo. ¿Y habéis visitado antes algún otro sincrotrón o fuente de luz o similar? No tuvimos la oportunidad, sí. Bueno, bien. Habéis empezado con Alba. ¿Y crees que todavía, porque por nuestra parte sí que nos da un poco la impresión de que todavía hay desconocimiento por parte de las empresas de que pueden usar este tipo de herramientas, el sincrotrón Alba o otro tipo de fuentes de luz? No sé, ¿has hablado con otros compañeros del sector o cuál es tu impresión ahora que ya habéis entrado dentro de esto? Hablar con otros compañeros del sector no he tenido una oportunidad sobre este tema, pero sí que personalmente creo que el trabajo que estáis haciendo a nivel de comunicación es muy importante, porque vemos que es una tecnología tan compleja que por una parte da como miedo, por otra parte te parece que no va contigo ni con el modelo de tu empresa y como que lo descartas. Además, yo hablo en mi caso, en mi promoción,
pues tampoco en las asignaturas de técnicas de análisis no contemplas el sincrotrón como una técnica analítica. Claro. Entonces ya si desde la universidad ya no llevas no te meten en la cabeza la posibilidad de trabajar con esto, claro, sí que vas siempre a técnicas de análisis clásicas. Entonces va muy bien que potenciéis el tema de la comunicación para que nosotros pues no nos entre en la cabeza que hay otras técnicas que no son tan clásicas, pero pueden ser mucho mejores. Sí, eso, bueno, lo llevan sobre todo las compañeras de la oficina industrial, pero sí es algo que todavía tenemos que trabajar todavía más. Creo que sobre todo a nivel local es donde falla más. Bueno, y muchas veces a veces la gente no sabe ni que hay un sincrotrón en España, en Barcelona en concreto, o sea que... Bueno, nosotros nos ha llegado y somos bastante locales, que somos de un pueblo bueno, de pero Mérida, está muy entonces, bien, precisamente. Sí. Bueno, pues muy bien, Joan, ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este capítulo. Gracias, Sara. Gracias. Hasta luego. Bien, ya hemos hablado del cultivo de alimentos, ahora toca entrar en el procesado y el envasado. De este tema también hay ejemplos variados y muy llamativos, además. Sí, por eso hemos traído refuerzos. Nos acompaña hoy Juan Carlos Martínez, científico de la línea de luz NCD Suite de ALBA. Él es físico de formación y lleva 10 años trabajando en esta línea de luz, cuyos experimentos permiten obtener información estructural de grandes conjuntos moleculares como polímeros, coloides, proteínas o fibras. Bienvenido, Juan Carlos, gracias por acompañarnos hoy. Gracias a vosotras. Bueno, te hemos pedido que vengas porque has participado en varios experimentos relacionados con la mejora de los alimentos que se han llevado a cabo en NCD Suite. El primer estudio que quería comentar contigo es del año 2015. Vamos atrás, pero es que nunca pasa de moda. Un equipo de la Universitat de Barcelona, junto al chocolatero Enric Rovira, investigaron el efecto terciopelo del chocolate. Vale, la primera pregunta es obligada. ¿Qué buscaba un pastelero en Alba? ¿Qué pinta ahí? Bueno, pues la verdad es que es un experimento atractivo para el público general porque el chocolate siempre es curioso de saber qué hay detrás de él, ¿no? Por supuesto. Sí, entonces, bueno, hay maestros chocolateros que por supuesto dominan la técnica desde hace mucho tiempo, pero una cosa es dominarla y otra cosa es entenderla, que son cosas diferentes. Entonces, pues típicamente en los obradores de los pasteleros lo que hacen son prueba y error hasta que consiguen lo que ellos quieren. Pero cuando realmente entiendes el proceso que hay detrás y por qué el chocolate tiene esta textura y esta forma, lo que te permite ser como pastelero es mucho más eficiente, porque tienes un control total de lo que tú quieres hacer y del punto en el que quieres dejar el chocolate. Entonces, para esto hay muchos estudios relacionados con el chocolate y desde hace mucho tiempo pues se sabe que hay 6 fases de cristalización del chocolate y solo una de ellas es la que quería Enric Rovira pues, darle a su chocolate, que es esta textura que llamamos de terciopelo, que tiene un punto de fusión relativamente bajo, porque el chocolate lo fundes en la boca, por supuesto, pero lo puedes fundir a diferentes grados, y este en concreto tenía una temperatura de fusión de 33,8 grados, que es la quinta fase de los cristales. Bueno, rebobinando un poquito para que la gente entienda. Vale. Es decir, este efecto de terciopelo, para que se entienda bien, depende de cómo está cristalizado el chocolate. O sea, es decir, la manteca de cacao. La manteca de cacao está formada por cristalitos muy pequeños y con diferentes formas. Y dependiendo de esto, la textura en la boca es una u otra. Y esta quinta fase, con esta temperatura de fusión, lo que provoca es un efecto terciopelo, es decir, una textura muy suave en la boca y además, bueno, algunos dicen que un poquito de frescor en la boca. Y frescor en el sentido de que el punto de fusión es un poquito más baja la temperatura que otras fases del chocolate, como la fase 6, por ejemplo. Entonces, pues bueno, ellos, los obradores, pues la forma típica es calentar el chocolate, luego lo enfrían muy rápido, es un proceso de templado, lo ponen sobre un mármol, lo extienden con una espátula y bueno, todas estas cosas pues las hemos ido viendo en NCD, es decir, allí se hizo un experimento y para que la gente lo visualice, pues lo que se hizo allí es tener un molde, como si fuera un molde de cocina para hacer un bizcocho, pero en chiquitín, ese molde, ahí se pone el chocolate, desde la base se calienta hasta la fusión. Cuando el chocolate está fundido, se hacen procesos de cristalización, que decimos, que es enfriar el chocolate de forma controlada. Y en función de a qué velocidad lo enfrías, pues el chocolate cristaliza de una manera o de otra. Y todo esto, simultáneamente, que vas enfriando el chocolate, vas tomando datos. Es decir, se le hace incidir rayos X y en un detector vas tomando imágenes, lo que llamamos patrones de scattering, de dispersión. Y
Y bueno, analizando estos datos, pues ves cómo cambia de una fase a otra, en qué temperatura justo ves el cambio y ves cómo cambia de fase. Bueno, pues este tipo de cosas son muy interesantes para tenerlo controlado. Especialmente pues estas rampas de temperatura, de subida y de bajada, es decir, de calentamiento y de enfriamiento. Esto te permite tener muy bien acotado en qué condiciones el chocolate está en una fase y cómo hacerlo. Y entonces esto es un poquito lo que ellos buscaban y lo que se consiguió. Wow. Ay, me ha dejado tanta ciencia detrás del chocolate. O sea, para recapitular, mientras estaba incidiendo la luz de sincrotrón a la muestra que era chocolate, ese chocolate Tomando estaba imágenes, cristalizando. eso es. O sea, como si unieras obrador de pastelería, es capítulo chocolatería para y cocinillas sincrotrón, ¿no? hoy. Sí. Vale, es que me he quedado en silencio por eso. No, es súper chulo lo que se puede hacer con Alba en un ámbito que igual ni te lo planteabas. Claro, y ¿qué nos aporta en este caso? Porque el chocolatero decidió venir al sincrotrón y no hay herramientas. Si no, no que podría permitan hacer saberlo. eso fuera. Uh-huh. Bueno, es lo que digo, al final supongo que lo que más pretenden es primero tenerlo controlado. Es que es delicado, por ejemplo. Hay chocolates que si tú los almacenas durante 4 meses te cambian de fase. Y esto sí que es una cosa que lo tienen que tener controlado. Un fabricante de chocolate no puede permitirse el lujo de hacer miles y miles de kilos de chocolate y que luego cuando los venda hayan cambiado sus condiciones. Entonces, por eso es muy importante entenderlo. Por ejemplo, la temperatura de almacenamiento, cosas de este estilo. Pero sobre todo, ellos lo que quieren es pues, ser más eficientes en este proceso, ¿no? De conseguir su chocolate con el mínimo esfuerzo. No tener que hacer, que es lo que pasaba hace muchos años, pues a lo mejor 50 pruebas antes de encontrar el resultado. De esta manera van directos al resultado, saben por qué, y no solo saben por qué lo consiguen, sino cómo no salir de esa zona que les interesa. Es decir, cómo no destruir ese estado de terciopelo en el chocolate, o cómo conseguir el brillo, porque el chocolate, seguro la gente lo habrá visto en las monas de Pascua, que hay muchos tipos de chocolate, pero la capa brillante última es debido a fase 5 del chocolate. Muy bien, pues quién se iba a imaginar que podíamos analizar chocolate. Y para hablar del último paso, el envasado, tenemos el ejemplo de un estudio que llevó a cabo el Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos del CSIC en Valencia. Su objetivo era desarrollar sistemas de empaquetado con biopolímeros basados en algas. ¿Qué buscaban ahí, Juan Carlos? Bien, pues en este estudio, que es muy interesante, lo que se buscaba es sobre todo, o lo que se suele buscar en estos casos, es mejorar el medio ambiente. Es decir, vamos a ponernos en contexto. Tenemos un problema mundial con el plástico porque prolifera muchísimo y hay países en los que no tienen cultura del reciclaje, o mejor dicho, en países subdesarrollados no es que no tengan cultura, es que lo que no tienen es dinero para reciclaje, que es la realidad, y esto prolifera y a nivel global se está contaminando todos los mares. Entonces es muy importante conseguir productos para envasado que sean reciclables y que sean biodegradables, que es lo más importante, porque si no lo reciclas, al menos que se biodegrade. Bien, teniendo en cuenta esto, lo que se pretendía o lo que se pretende con este estudio es crear envases o materiales para los envases que sean tan eficientes como el plástico. El plástico es muy eficiente porque no deja pasar oxígeno, es decir, es un material que podemos decir que es hermético, no deja pasar aire ni vapor de agua, que es lo que más degrada los alimentos. Es decir, cuando un alimento tiene una barrera donde le entra vapor de agua o le entra oxígeno, pues claramente hay un proceso de podredumbre que es muy rápido. Es comida para las bacterias, ¿no? Sí, claro. Con el vapor de agua se proliferan hongos y bacterias y el proceso de oxidación con el oxígeno es más que evidente. Entonces hay que poner esta barrera y el plástico es muy, muy eficiente. Entonces conseguir algo que sea biodegradable pues no es fácil y sobre todo no es barato. Entonces, en este estudio lo que se pretende hacer es con biomasa, es decir, en este caso es añadir algas al almidón del maíz, pues conseguir un material que tenga las mismas propiedades a nivel mecánico, porque también es importante a nivel mecánico, que no se rompa, que no hayan grietas en los envases y por supuesto a nivel químico, pues estas propiedades de barrera, de membranas que sean totalmente impermeables.
Entonces, pues, bueno, lo que se ha pretendido es esto, conseguir este tipo de materiales. Lo difícil es, pues, llevarlo a nivel industrial. Obviamente puedes cultivar algas, que son microorganismos que proliferan muy rápido, lo puedes hacer en piscifactorías, pero llevar esto a la industria y competir con los derivados del petróleo es muy, muy difícil. Claro, porque la industria del plástico ya está súper establecida. Sí, la realidad es que el plástico es muy barato. Muy barato precisamente pues porque no han de pagar una tasa ecológica. Si la tuvieran que pagar, la cosa cambiaría. ¿Y por qué? No, me estaba leyendo el estudio y no me queda muy claro. ¿Por qué añadirlo al almidón de maíz? Los biopolímeros hechos solo a base de almidón de maíz no tienen las características necesarias para ser envases. Sí, el caso es que añadiendo estas algas, pues lo que se consigue es cambiar las propiedades, las características de este material. Y entonces lo que hacemos en el sincrotrón es añadir las algas, cambiar estas propiedades y medirlas, de manera que al final te quedas con las propiedades que te interesan. Es un proceso de adaptación del material a los intereses que uno tenga. Y los resultados fueron prometedores con este material. La idea es que va a servir, se va a aplicar. ¿Cómo quedó el final de la historia? Pues el final de la historia no te lo sabría decir todavía porque no está claro y entiendo que están buscando todavía financiación para llevar esto a nivel industrial y que salga rentable, que es lo difícil realmente. Pues esperamos ver que dé sus buenos frutos, ¿no? Digamos, este estudio. Sí, muchas gracias por venir, Juan Carlos. Ha sido muy interesante. Gracias a vosotras. Los ejemplos. Gracias. Este podcast se realiza gracias a la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación del Gobierno de España, a través de su convocatoria anual de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación. A ver, bueno. A ver, en la comida, en la pintura, en las medicinas, la luz del alba llega a todas partes y yo no tenía ni idea de todo esto. Pues iluminamos la ciencia, como dice nuestra cortinilla. No es gratuito, no solo es publicidad. Bien pensado. Y si queréis arrojar todavía más luz sobre los temas de este programa, ya sabéis que en la descripción del capítulo os dejamos los enlaces a las noticias de los estudios que hemos mencionado. Y recordad que nos podéis hacer preguntas a través de nuestras redes sociales con el hashtag #AcelerándoElectrones o mencionándonos, ¿no? Si os inquieta algún tema, podéis planteárnoslo. Estamos también como Sincrotrón Alba en Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube. Y también nos encontraréis en la web sincrotronalba.es. Y también nos podéis dejar comentarios en las propias plataformas de escucha. En el próximo episodio tenemos un gran reto: explicar cómo analizamos materiales avanzados con aplicaciones en la electrónica moderna. Pues aquí segurísimo que aprendo muchísimo. No os lo perdáis. Nos vemos en el próximo episodio de esta segunda temporada de Acelerando Electrones, el podcast que ilumina la ciencia. Hasta la próxima. Adiós. Chao.